El Papa Benedicto había escrito alguna vez algo que nos puede ayudar para compartir en la mañana de Pascua. El Papa Benedicto decía, la Pascua trata de lo inconcebible. Por eso su acontecimiento se nos comunica solo por la palabra, no por los sentidos, ¿no? El misterio de la Navidad, por ejemplo, es un misterio entrañable, donde los sentidos están ahí, en medio de todo, un bebé, María, José, el pesebre, el buey, la vaca, los pastores, los reyes, todas imágenes y situaciones y personas que llegan a nuestro corazón para expresarnos ese misterio. La Pascua no es así, Y por eso dice, ahí todo depende por dejarnos conquistar por la grandeza de esta palabra. Pero porque nosotros pensamos por medio de los sentidos, la fe de la Iglesia ha traducido desde siempre la voz de la Pascua en símbolos que nos permiten vislumbrar lo indecible de la palabra. El cirio pascual, el cordero pascual, un cordero que está degollado pero de pie. Eso quiere decir que la victoria no está en el que arrebata la vida en estos tiempos de guerra, ¿no? Pareciera que la victoria está en el que arrebata más vidas, en el que extermina al otro. La victoria, nos dice la Pascua, y se representa en el Cordero, está en quien da la vida. Por eso, cuando comenzamos este trido pascual, en la misa de la institución de la Eucaristía y del lavatorio de los pies, había como una diferencia, es una misa de sacrificio, ¿no? Y hay dos tipos de sacrificio y que están unidos a dos preposiciones. Uno es sacrificar a, sacrificar a. ¿Cuántas veces en la vida sacrificamos a? Pero ¿cuántas veces en la vida, y ahí está el mensaje de Cristo, nos sacrificamos por? Ahí está la diferencia entre el bien y el mal. Sacrificar a es entregar al otro a que muera. Sacrificarnos por es dar nuestra propia vida para que el otro viva. Y hoy llegamos a esta mañana de Pascua y a este texto del Evangelio de San Juan. A veces no es tan fácil ver que la piedra ha sido removida de la tumba. La realidad es que cuando en cada una de nuestras vidas se ha cargado mucho tiempo, el peso del dolor, del sufrimiento, de la decepción, eso nos ha dejado a cada uno una carga, una oscuridad en la vida donde no podemos ver con claridad para vislumbrar que algo ha cambiado. Y también nos puede pasar en la vida que de repente nos encontramos dentro de una tumba, porque ha sido colocada una piedra sobre nuestra vida, sobre nuestras expectativas, sobre nuestras posibilidades, sobre nuestro corazón. A veces por situaciones, acontecimientos, sucesos inesperados o repentinos, ¿no? Pero lo que hoy se nos anuncia es que la piedra haya sido removida para todos. Pero cada uno de nosotros, y esto es intransferible, debe comenzar un camino partiendo de su propia situación.
de esa especie de lugar donde hoy estamos cada uno de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en nuestro país, en el mundo, todos como círculos concéntricos que nos dan como las coordenadas de mi aquí y mi ahora. Entonces, justamente la liturgia del domingo de Pascua nos presenta diferentes caminos, entre los cuales podríamos llegar a reconocer el nuestro, ese camino que hoy tenemos también que reemprender a la luz de la Pascua. Y justamente el primer personaje que nos aparece hoy en este camino y en esta palabra que acabamos de proclamar es María Magdalena. María Magdalena es la mujer del deseo, es quien se niega a rendirse, pero el dolor también es tan grande que no puede ver. Nos dice el Evangelio que sale muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Es como que María Magdalena corre a dejarse alcanzar, quiere dejarse alcanzar por el primer rayo de luz del alba. Por eso dice, sale muy de madrugada y sale con algo que tiene en su corazón, que es justamente el deseo de ver a Jesús. Y desde ahí corre hacia la tumba. Su corazón está oprimido por el dolor, pero María Magdalena anhela amar a aquel a quien le dio nueva vida. Y por eso justamente encontrar la tumba vacía no significa justamente que pueda dejar de llorar, sino que ni siquiera tiene un lugar a dónde ir a llorar, como a veces también nos puede pasar en nuestra vida. No sabemos ya a dónde llorar. Entonces, justamente está tan concentrada en ese dolor que ni siquiera puede pensar que eso va a terminar. Cuando el dolor atraviesa nuestra vida, lo único que sentimos es la posibilidad del lamento y las lágrimas, y nos cuesta reconocer a ese Cristo que nos invita a volver a encender la esperanza. Pero esa preocupación de Magdalena se convierte en una oportunidad para anunciar. Entonces dice, va corriendo a anunciar. Un anuncio que todavía no se sabe muy bien qué es. No se sabe muy bien qué es, porque todavía, como lo vamos a repetir a lo largo de todo el tiempo pascual, la resurrección es algo que va haciendo camino en nuestra vida, en nuestro corazón, y a veces no es tan fácil reconocerla. Y va a compartir con otros su inquietud. Se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y esa inquietud, miren, se convierte en el punto de partida del camino de los dos discípulos que hoy también vienen a nosotros y nos representan en esta mañana de Pascua. Pedro y el discípulo al que Jesús amaba. Ese discípulo anónimo que apoyó la cabeza en el pecho de Jesús en la cena y que no huyó de estar de pie junto a la cruz. Ese discípulo presente. Entonces, dice que Pedro y el discípulo corren hacia aquella tumba vacía. Ahí hay dos maneras de correr.
que también nos pueden representar en nuestra vida y en nuestra fe. El discípulo amado es la fe joven, es la fe que corre y que no tiene la carga de no haber huido, como tantas veces en la vida, ¿no? Que sentimos, no estuve, no pude, no hice lo que hubiera querido. Bueno, todo ese peso el discípulo a que Jesús amaba no lo tiene, dice, corre rápido, y llega primero, ve, percibe, pero no habla, porque tiene una profunda humildad, la humildad de esperar. Quien busca con sinceridad nunca se erige en maestro. El discípulo amado dice, cree en el silencio de su corazón, y ahí deja que Pedro entre. Pedro también llega después, cansado quizá por el peso de la traición, necesita emprender un camino de reconciliación, necesita sanar toda esa herida de la vida, como decía Machado, las tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Entonces, Pedro es el hombre que como nosotros necesita tiempo, Es justamente, entra en el vacío de la tumba, ve algo que es inusual, que no le cierra, pero todavía el Evangelio no nos dice siquiera que haya creído. Y por eso este camino, la tumba vacía, más que una respuesta es una pregunta. Si recordamos en la liturgia y en la pasión propia de Juan, que compartimos con toda la iglesia el Viernes Santo, empezaba en el huerto y con una pregunta de Jesús: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y hoy justamente la pregunta es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el resucitado? Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que empezar a emprender. Y tampoco es un camino que se puede hacer en soledad, es un camino que se hace en comunidad. Por eso también en cada Pascua estamos llamados a formar parte de una comunidad, a sentirnos invitados a ser de esa comunidad de Jesús. Por eso que en este tiempo el camino que cada uno de nosotros emprenda sea justamente encontrar que Jesús está, como decía, mire, en la liturgia del Adviento tiene una frase, dice, en cada hombre y en cada acontecimiento. Si nosotros podemos encontrar en cada hombre y en cada acontecimiento a Jesús, estamos proclamando este misterio que nos llega por la palabra, pero que tiene que, en definitiva, hacer de nuestra vida una auténtica y un verdadero anuncio, como Magdalena, que en medio de su dolor y su desconcierto fue a compartir, porque lo cristiano, una vez más, me lo escucharon muchas veces, pero lo digo en este día de Pascua, una vez más, no es explicar, es compartir, y compartiendo se articula siempre una respuesta.